la primera carta de Juan. Hoy nos toca entonces capítulo 5, versículo 5 al 12. Sé que en el cartelito estaba del 6 al 12, pero el versículo 5 funciona como un lazo o como un conector entre los versículos anteriores y estos versículos, así que añadí el versículo 5 para empezar a leer desde allí, para conectar con la idea pasada y seguir estudiando los nuevos versículos de hoy. Así que vamos a leer desde el 5 al 12. Dice así: ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que bendigas esta reunión, esta exposición de tu verdad, para que tu Espíritu Santo obre a través de ella, obre con poder, traiga consuelo, ánimos, enseñanza, sanidad a nuestra vida, y que tú puedas hacer toda buena obra en nosotros, para que nosotros podamos también responder con toda buena obra. Te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra con humildad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando preparaba este mensaje recordaba y pensaba en realidad que lamentablemente en nuestro mundo, un mundo caído, abarcado por el pecado, claramente se cometen muchísimos errores. Y entre esos errores claramente podemos abarcar el testimonio que no queda ajena a la verdad del pecado. Entonces, aquello que debería ser un testimonio para validar la verdad, a veces ese testimonio no llega o no alcanza esa veracidad, y por ende no es un testimonio que valida la verdad. Hay casos en la vida real donde personas han sido privadas de su libertad debido a que otras personas dieron testimonio y perjudicaron contando los hechos como sucedieron. Y claramente aquellos recibieron una condena justa por el testimonio de otras personas que fueron testigos de lo que aconteció. Pero también, lamentablemente, hay muchos casos donde los testimonios fueron falsos y personas inocentes también fueron privados de su libertad, y esto solamente nos deja ver la situación lamentable que vivimos hoy aquí en la tierra. Pero sea un caso o el otro, sea que el testimonio sirvió para validar la verdad, o sea que el testimonio fue confuso o engañoso para validar la mentira y así hayan tenido que pagar el precio que no debían, los testigos son aquellos que deben dar este testimonio, y que muchas veces, tal vez lo más importante, que esto deba corroborar la verdad
o sacar a luz la mentira. Entonces, pese a que a veces pasa lo bueno o a veces pasa lo malo, la función de un testigo es poder ayudar a ver la verdad, a conocer la verdad y que la mentira no reine o no dé frutos sobre nosotros, aunque a veces pasa. No por eso entonces podemos encontrar gente que entendiendo el valor del testimonio ayuda a los testigos para que digan lo que ellos quieren que digan. Soborno. Entonces allí a los que dicen presentarse como testigos, muchas veces gente malintencionada dice: te pago para que tu testimonio, lo que debería ser la verdad, se amolde y diga lo que a mí me conviene. Tal vez para poder pasar por alto la condena que debería merecer, tal vez porque no quiero pagar algún impuesto que debería pagar, o tal vez porque estoy cometiendo actos ilícitos y no quiero que me atrapen. Te pago para que tu testimonio, que debería ser la verdad, se transforme en mentira. Muchas películas en la vida real suele suceder que hay personas donde dicen: yo quiero colaborar, yo quiero dar un testimonio, y las personas, las autoridades que realmente valoran esto, tratan de guardarlo, tratan de cuidarlo, poniéndoles custodia, llevándolos a casas que están alejadas de donde la gente conoce que ellos viven y transitan, porque desean cuidarlos para preservar la verdad. Porque también están aquellos que, así como sobornan para que digan lo que quieren, están aquellos que también ayudan a que los accidentes pasen. Y aquellos que deberían presentarse a dar un testimonio no puedan llegar a dar tal testimonio. Digamos que a veces en chiste dicen, ¿no? Como que aquellos que tropiezan y se caen sin querer arriba de una bala por accidente. Y allí vemos que el testimonio sigue siendo dejado de lado o tratando de cubrirlo, engañarlo, mancharlo, para que en vez de decir la verdad, a veces la mentira sea propagada o que sinceramente no se conozca la verdad. Ahora, entendiendo esto, es lo que vamos a ver hoy. Juan está enfocándose en dar veracidad a todo lo que ha venido enseñando, todo lo que trató de dejar en claro en cuanto a Cristo, y Cristo como el Mesías, Jesús como el Dios prometido que debía llegar. Entonces dice, bueno, como sé que debemos presentar testigos para que la verdad sea corroborada, Él nos deja ver cuáles son los testigos y cuál es el testimonio que ellos dan para una vez más confirmar y dejar en claro cuál es la verdad. Por eso podemos dividir esta predicación en dos temas fundamentales. ¿Quiénes son los que dan testimonio? Ya que puede haber testigos falsos, puede haber testigos que sean corrompidos por algo y dar un mensaje que no sea la verdad. Entonces debemos enfocarnos y poder ver quiénes son, a quién vamos a escuchar, para poder entender si realmente son testigos válidos o no son tan creíbles los testigos. Y segundo, una vez que hayamos corroborado que son testigos fiables, verdaderos, ¿cuál es entonces el testimonio que dan? ¿Qué es lo que afirman? ¿Qué es lo que mantienen? ¿Qué es lo que enseñan? Y eso es lo que Juan nos va a mostrar. Así que
Para comenzar, y teniendo presente lo que decíamos de la justicia y de los testigos, de los sobornos, de los errores y todo lo que sucede, ahora podemos traerlo claramente al área cristiana, donde está nuestro interés. Y podemos empezar a notar entonces que no toda enseñanza de Dios tiene su origen en Dios. Por más que muchas iglesias, muchos maestros, muchos predicadores puedan decir y asegurar que hablan de parte de Dios o que dan el mensaje de Dios, lejos están de hacerlo. Y para eso entonces debemos evaluar cada cosa que se dice a la luz de la palabra. Cuando salimos de la palabra, cuando salimos de la revelación de la Biblia o retorcemos las enseñanzas que allí se encuentran, el verdadero significado que tiene, entonces nos encontramos que no hay límites, no hay parámetros concretos para poder afirmar o para poder corroborar con veracidad que realmente es cierto y que no. Entonces allí empiezan todas las malas enseñanzas que se han arrastrado por años. Allí están lo que solamente enseñan que debes declarar cosas y que por el poder que hay en tu boca, Dios pareciera que está obligado a cumplir todos tus caprichos y que así tú puedas pronunciar todo y cuanto desees y el Señor rápidamente como un siervo tuyo vendrá a cumplirte todo lo que deseas. Falso. Allí hoy hay un hombre por México, un tal Jonathan Mesa, diciendo que el Espíritu Santo es mujer y torciendo tanto las escrituras para dar y corroborar su enseñanza que cae en ridículo. Y no solo se bastaba con esta enseñanza, sino que ahora su insensatez es tan grande que quiere y dice que Él es el Salvador del mundo, Él es el reemplazo de Jesús, que la obra no estaba completa y que en Él ahora ha comenzado un nuevo pacto. Hereje, blasfemo, tachado de hermano y verdadero maestro. Y no solo eso, sino que su enseñanza, su testimonio ha sido tal que ha engañado a aquellos que hoy se dicen sus discípulos, claramente muchos de ellos jóvenes que defienden y apoyan las barbaridades que él dice, y ahora ellos son sus testigos. Ellos, convencidos de que este hombre habla la verdad, son los testigos que salen a dar el mensaje verdadero, que aquí está el Salvador. Jonathan Mesa. Falso, herejes. Hechos 17, 10 al 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces allí encontramos cómo deberíamos evaluar, cómo deberíamos comprobar el testimonio de aquellos que se presentan como testigos de la verdad. Y aquí podemos ver que estos hombres solamente son falsos testigos, falsos maestros, porque nosotros entendemos, como hemos visto, que en Cristo
está nuestra salvación, que Cristo fue el único que podía reemplazarnos en nuestra condena eterna por su sangre, por sus méritos, por su obra, y nadie más que Cristo. Entonces, a primera medida, podemos ver entonces que este hombre y estos discípulos que dan testimonio de este hombre son falsos maestros, y esta es mentira. Pero es algo que pasa, es algo que va a seguir pasando. Por eso es tan válida esta enseñanza para los tiempos donde Juan estaba escribiendo, para los hermanos de aquella zona, como para nuestros propios tiempos. La palabra es la que nos va a llevar a ver verdaderos o falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pueden ver, la Biblia ya condena a estos hombres. La Biblia ya da una sentencia a aquellos que dicen hablar la verdad, pero en realidad son falsos maestras, como en el tiempo de Juan hubieron falsos profetas. Y lo dramático de toda esta situación, de este cuadro que estamos pintando y reconstruyendo, no son solamente los falsos maestros, sino también las personas que los siguen, aquellos que se dejaron influenciar por la mentira, aquellos que decidieron creer la mentira, porque ellos, cuando se presenten ante el trono de Dios, ante el juez justo, no podrán argumentar en su defensa: es que parecía tan cierto, es que hablaba tan lindo, es que usó un que otro versículo y me convenció. Tal vez sacó los versículos de contexto, pero yo lo creí. Y así como la responsabilidad que está puesta en los maestros de enseñar la verdad, también la responsabilidad está puesta en todos nosotros para saber filtrar la verdad de la mentira. Entonces, cuando estemos allí ante el Señor, no vamos a tener argumento válido para poder declararnos inocentes. Maestros falsos serán declarados culpables. Discípulos que siguen a maestros falsos serán declarados culpables. Por eso la prontitud y la urgencia de poder ver quiénes son realmente verdaderos testigos y quiénes son aquellos que confunden la verdad haciéndose pasar por verdaderos testigos. Entonces, habiendo entendido esto, habiendo entendido la responsabilidad que tenemos nosotros como a quien escuchamos, como la responsabilidad que tenemos de lo que enseñamos, Juan ahora nos dice, bueno, ¿en quién tienen que confiar? ¿Dónde tienen que poner su veracidad? ¿Cuáles son los testigos que debemos escuchar, que yo certifico y puedo mostrar que ellos sí realmente hablan de la verdad, hablan del mensaje eterno, hablan de Dios? Y allí nos presenta dos grupos de tres. Versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y el versículo 8 está el otro grupo: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres
concuerdan. Y primero una aclaración, en el versículo 7 habla del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, pero hay en versiones de la Biblia donde no va a encontrar esto, porque son versículos o son añadidos que se agregaron de manera tardía en la Biblia y por ende algunos no lo toman como parte del canon bíblico. Piensan o creen que fueron anotaciones al pie de la hoja de las traducciones y que luego estas traducciones o estas anotaciones fueron agregadas dentro de este versículo. Pero no quita de que sea una verdad. Si usted lo encuentra o no lo encuentra, sigue siendo un mensaje bíblico y verdadero. ¿Por qué? Dice que da testigo, que será testigo el Padre y el Padre es el que testifica. Mateo 3, versículos 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Juan 12:28. Padre, decía Jesús, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces podemos ver que el Padre es testigo o testifica que Cristo es la verdad. El mensaje que Juan viene trayendo una y otra vez, podemos ver que el Padre entonces es testigo. Podemos ver que el Verbo, que Jesús, también es un testigo válido. Juan 8, del 2 al 18 dice: otra vez les habló diciendo Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Pueden ver? El Padre da testimonio, Jesús da testimonio acerca de sí mismo porque es verdad y no puede negar la verdad. Y no solo eso, sino que cuando Juan agrupa de a tres, está mostrando la veracidad, porque en la cantidad de testigos se corroboraba aún más la verdad. Los judíos decían que debían haber por lo menos 2 personas en acuerdo para poder dar testimonio. Por eso, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, testigos del Señor. Juan 18, 36, 37, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y un versículo que vemos donde el Espíritu Santo también es testigo, Juan 15, 26.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, al propósito lo cataloga como el Espíritu de verdad, pudiendo decirle el Espíritu Santo, el Espíritu de consolación, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Entonces podríamos seguir presentando versículos para corroborar el testimonio y para dar alusión que la Biblia nos deja ver que el Dios Trino es verdadero y que los tres dan testimonio acerca de Jesús como nuestro Mesías, como el Cristo, como nuestro Rey eterno. Entonces Juan dice: ¿quieren saber quién testifica con la verdad? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres dice que Cristo vino en carne y a ellos deben creer. Pero no solo que la Trinidad corrobora en este suceso que Juan nos está dejando ver de Cristo encarnado, sino que ahora dice, bueno, estos son los que testifican en el cielo, Dios en su reino celestial, pero también hay testigos aquí en la tierra, que también son tres: el Espíritu, agua y sangre. Y hay varias interpretaciones y posturas en cuanto a qué se refiere con agua y sangre, pero para no confundirlos simplemente quiero presentarles la que resulta la más apegada a la interpretación bíblica y la más correcta, que nos dice que el agua y la sangre que son mencionados aquí nos está dejando ver entonces el comienzo del ministerio de Cristo en el agua, en su bautismo, cuando Juan el Bautista lo bautizó, y allí comienza su ministerio, y la sangre que significa o nos deja ver el derramamiento de ella en la cruz del Calvario. Entonces, asociando y uniendo con todo lo que venimos estudiando y realmente comprendiendo lo que nos está diciendo Juan, recordando el propósito de la carta que tiene Juan para sus lectores, para presentar a Jesús encarnado, Jesús como Dios encarnado, refutando la idea del gnosticismo que decía que Dios había descendido al momento que Jesús se bautizó en el agua. Allí el Espíritu Divino venía sobre él, y que ese mismo Espíritu Divino al momento de la cruz lo abandona. Entonces por eso puede morir ese hombre en la cruz. Esto era lo que estaban enseñando, y esto era lo que Juan tenía en mente para presentar estos argumentos. Entonces él decía, no solo en agua, no solo que inició su ministerio en el bautismo, sino que lo completó en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Primera de Juan 4:2, que veíamos hace poco: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, para decirte cristiano, tienes que validar por estos testimonios que Jesús vino, inició su ministerio en el bautismo que Juan ministró, y que su ministerio terminó en la cruz cuando él exhaló sus últimas palabras: consumado es. Y allí la sangre dio testimonio de que este era Cristo, que este era Dios encarnado y que cumplió todo lo que él vino a hacer, pagar por nuestros pecados. Por eso Jesús se debía identificar con nosotros, con su pueblo. Por eso se bautiza como todos se estaban bautizando, en agua. Por eso después redimió cuando murió en la cruz. Entonces el agua y la sangre, por consiguiente, son los símbolos salvíficos para nosotros los creyentes. Juan entonces nos está diciendo que debemos
escuchar el testimonio y creer que Él fue el que vino a pagar el precio en carne y en sangre, que Él inició su ministerio en el bautismo y lo consumó en la cruz. Por ende, debemos creer en ambos o no creemos en Cristo. Por ende, Juan decía, no es solamente en el agua como muchos enseñan, sino que es en el agua y la sangre. Y el Espíritu, porque fue el Espíritu Santo con su poder que lo sacó de entre los muertos. Fue por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que lo levantó de los muertos, y ese mismo Espíritu y el mismo poder ahora mora en nosotros. Entonces, ese mismo Espíritu testifica que eso que Él hizo fue completamente verdadero. Romanos 5, 18 al 19, así que como por la transgresión de un hombre, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, un hombre, y Dios, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Entonces, no creer que Cristo fue un hombre, que Cristo se encarnó como una persona, igual que nosotros, de carne y hueso, es lo mismo que no creer en Él. Si no podemos aceptar esta verdad de que fue Cristo encarnado, que fue 100% hombre y 100% Dios, estábamos negando lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y por ende no vamos a recibir su promesa en nuestra vida. Y ojo, no quiero que se confunda este mensaje con que Dios murió, que Dios había sido vencido, como dicen algunos. Para nada. Hay películas donde se debaten donde Dios está muerto o Dios no está muerto. No estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de la obra de redención que Cristo vino a cumplir. Dios está vivo, Jesucristo resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios y está reinando. Pero tuvo que venir, pasar por este mundo, hacerse como nosotros, identificarse como nosotros, para poder darnos la salvación, que por un hombre había entrado la condenación. Volviendo, retomando. Entonces, si la Trinidad da testimonio de que esto es verdad, y si la vida y ministerio de Cristo también da testimonio, entonces Juan dice, ¿acaso esto no es suficiente? ¿Acaso si un hombre de carne y hueso, con sus muchas falencias, pecado y maldad, y todo lo que representa, que puede ser sobornado, que puede ser amenazado para dar una sentencia o un testimonio que no sea verdad, nosotros lo tenemos por verdad, cuánto más debemos creer a Dios mismo, a la Trinidad, que están dando el testimonio de que esto es verdad? Si un hombre hoy se levanta y dice que la tierra es plana, pese a la cantidad y cientos de argumentos que nos demuestran lo contrario, hoy muchos creen en eso. Y hoy muchos validan su testimonio como verdadero, aunque no lo sean. Muchos otros dudan, pero empiezan a escuchar estos testimonios. Otros dicen hoy que el hombre no llegó a la luna. Y allí empiezan los creyentes de que es una conspiración, que la NASA nos mintió y nos miente, y que ahora el hombre no llegó a la luna. Un hombre, un testigo que diga algo, puede ser aquello del cual muchos se prendan.
y lo tomen como verdad. Otros dicen que hay un gobierno mundial oculto, los Illuminatis, los reptilianos que están entre nosotros, y muchos creen estas mentiras. O bueno, no sé, pero muchos creen el testimonio de estas personas. No sé, nadie de ustedes lo es, ¿no? Pero ahora Juan nos dice, estos son testimonios de simples personas mortales, comunes y corrientes pecadoras. Entonces, si podemos creer o llegar a dudar de la verdad por simples hombres, ¿cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no creer en el testimonio que Él da de sí mismo, de su Hijo, de aquel quien obró salvación para nuestras vidas? ¿Cómo no confiar en este testimonio? Y como decíamos al principio, en las iglesias, algunos que dicen que son enviados de Dios y todos corren tras ellos. Otros dicen que son los nuevos apóstoles enviados para dar un nuevo mensaje y muchos creen ese nuevo mensaje. Pero Dios entonces nos está diciendo, ya no hay mensaje nuevo, ya ha sido todo revelado, ya no hay apóstoles que traigan nueva revelación, solo deben creer en Cristo que vino, y los testigos son el agua y la sangre, su vida y su muerte, su ministerio que ha comenzado y ha terminado en perfección, sin pecado, sin manchas. Y ese es el testimonio, y a estos son a los que debemos creer. Pero aún así, aún los que no creen, teniendo todo esto en mente, esto es lo que les condenará. Por eso Juan dice, a Dios hacen mentiroso. Dice, si creen a un hombre, ¿cómo no creer a Dios? Pero si no creen a Dios, entonces es lo mismo que decir que Dios está mintiendo. Y esto es una blasfemia tan grande que no tendrá por inocente al culpable. Que aquellos que osen hablar en contra de Dios o decir a Dios mentiroso, pagarán un alto precio por ocultar la verdad, no creer la verdad o enseñar la mentira. Dios mismo está diciendo, esta es la verdad, este es mi Hijo, esta es la verdad encarnada. El Espíritu Santo de verdad habla de Él, nos conduce a Él, nos muestra a Cristo. Ellos dan testimonio. Pero aquellos a todo esto deciden creer a los hombres. Ellos, presentándose todos estos argumentos, deciden creer lo que les parece. Estos hombres, aunque estén sinceramente equivocados, podrían decir algunos, yo no conocía otra verdad más de la que me enseñaron, siguen estando en el error y siguen argumentando consciente o inconscientemente que Dios es un mentiroso. Por más que alguien sea daltónico o tenga su vista dañada y vea al cielo y diga que es verde, la verdad no va a cambiar. Por más que alguno se levante y piense y diga, yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy un gato, yo soy un perro, o lo que quiera que diga, esa no es la verdad. Piense lo que piense. Entonces el problema no está en la verdad, sino que el problema está en el entendimiento de la verdad. Entonces el problema es uno, y con esto hace mentiroso a Dios. Entonces no creer en Cristo es no creer en Dios y tenerlo por mentiroso. Y por esto, por la decisión de no creer al testimonio, a todos aquellos que dan testimonio de que esta es la verdad, serán condenados. Más de 40 personas,
aproximadamente, más menos, 40 personas escribieron la Biblia. 40 testigos que hablan de Cristo. Y no solo ellos, sino Dios, el Hijo y el Espíritu, pero deciden no creer. Y por eso será la consecuencia. Y ahora, ¿cuál es entonces el testimonio que debemos creer? Y creo que esto ya cae por maduro. Creer la verdad es creer en Jesús como el Hijo de Dios, que ha venido en carne y sangre, que el agua y la sangre representan su ministerio, que es confirmado aquí en la tierra para que podamos tener la promesa eterna en los cielos. Si no crees esto, estás haciéndote y comportándote como el hombre más necio que pueda haber. Dice el necio, no hay Dios. Y contra este testimonio, contra esta mentira, es por el cual luego Dios nos condenará por tener tal arrogancia, tal orgullo, es que vamos a merecer y tener la ira eterna de Dios. Y así el mundo entero se vuelva contra Dios y el mundo entero, todos y cada uno de ellos diga que no existe Dios, que esta es la verdad. Así todos deberíamos seguir teniendo presente que hay una sola verdad, que es Cristo, el Hijo de Dios encarnado, que ha pagado por nuestros pecados. Así el mundo entero esté equivocado, así el mundo entero presente otros argumentos y ellos se levanten en poder, en señales, en prodigios y en maravillas. Nada de esto debe movernos de entender el verdadero testimonio del verdadero mensaje del verdadero Dios. Cristo, el Cordero inmolado, el que ha sido el sacrificio perfecto, acepto por el Padre para el perdón de nuestros pecados. Esa verdad jamás va a cambiar, pase lo que pase. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, los mismos apóstoles, mas si aún nosotros apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Cree en Cristo. Vuelve a Cristo, acepta a Cristo, pide perdón por tus pecados que fueron llevados en la cruz que Cristo cargó, y solo así nos dice que tendremos la recompensa de vida eterna desde ahora para la eternidad. Deja la mentira. Deja de creer en la mentira y vuelva al camino de verdad, la vida que es Cristo. Este es el mensaje de Juan. Y aunque algunos piensen que este es un mensaje que los condena, si alguno piensa que este es un mensaje muy duro para escuchar porque cree en la mentira, Juan en realidad está dando un mensaje contrario. Juan está dando un mensaje de amor. Juan nos está diciendo, hey, esta siempre fue la verdad. Cristo siempre fue la solución, desde el Génesis y antes del Génesis hasta el Apocalipsis, y después del Apocalipsis el mensaje es eterno. Cristo es el Salvador del mundo. Pero el mundo, a causa del pecado, de su maldad, lo confundió
El mundo se desvió, el mundo dejó de tener presente la verdad, empezó a escuchar los argumentos de Satanás, del mundo y de su malo corazón y se desviaron de la verdad. Pero Juan nos dice, hey, ustedes que perdieron la verdad, ustedes que han olvidado el mensaje de verdad, no se preocupen, Cristo ha venido al mundo para recordarles la verdad. Dios ha enviado a su Hijo. Dios mismo se ha encarnado en un cuerpo en amor por nosotros. Decidió despojarse de todo, de humillarse hasta lo sumo, para que nuevamente puedan ver y conocer la verdad eterna, la que nunca va a cambiar, la que nunca pasará. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Cristo es la verdad y solo por Él llegaremos al Padre y solo en Él conoceremos la verdad y esta nos hará libre por amor. Porque sabía que nuestro duro corazón iba a rechazar la verdad. Por eso Él mismo vino a sacrificarse por nosotros, a ser el testigo de la verdad, a poner su vida en valor por la verdad, para que no tengamos excusa y para que realmente podamos creer en esta verdad, porque Dios mismo estuvo dispuesto a hacerse un hombre de carne y hueso para mostrarnos una vez más la verdad. Dios nos ama y está dispuesto a hacer lo necesario para que volvamos a Él. Dios está dispuesto a entregar a su Hijo y partirlo con su ira en la cruz para que nuestros ojos sean quitados del velo y puedan ver la verdad. Dios mismo ha puesto los argumentos verdaderos para que podamos ver y no negar la verdad. ¿Cómo entonces podemos negar a Cristo? ¿Cómo entonces podemos pensar que este es un mensaje de odio? ¿Cómo entonces podemos rechazar el testimonio más grande? Debemos dejar que el amor de Dios nos acoja, que el amor de Dios se haga verdad, pudiendo ver todo esto en Cristo. Porque cuando partamos de esta tierra, solamente habrán dos mensajes. Hijo mío, entra al reino eterno, porque creíste en la verdad, en Cristo, en mi Hijo, en el Mesías y en su sacrificio, en su ministerio llevado a cabo allí en la tierra. Entra al gozo de tu Señor. Pero el otro mensaje que vamos a escuchar, que todos seremos testigos, un mensaje de amor, porque no obedeciste la verdad, porque no aceptaste mi amor, porque envié a mi propio Hijo para que puedas ver el testimonio de la verdad y no la aceptaste. Ahora, como un Dios justo, como un juez justo, deberás pasar por mi ira eterna. Porque solo Cristo te iba a librar de esto. Solo Cristo era el único que podía reemplazarte en este juicio y declararte inocente. Él era el mensaje, Él era la verdad, Él era el testimonio, pero porque tuviste un orgullo tan grande, porque quisiste y aceptaste la mentira, la justicia será sobre ti. Aquella que se derramó sobre Cristo se derramará ahora sobre estos hombres. Entonces allí entendemos algo. No podemos echarle la culpa a Dios. Él ha hecho todo para que podamos ver y creer en esta verdad. Pero es ahora nuestro malo corazón, la maldad que fluye de Él, el que no nos deja verlo. Y esta sigue siendo nuestra responsabilidad. Nosotros decidimos creer la mentira o creer la verdad. Los testigos están allí, el testimonio está allí. Solo debemos responder o no ante ella, pero será la condena o no de ella. Así que la pregunta final
sería para todos nosotros. ¿Qué testimonio vamos a creer? ¿La verdad de Cristo o la mentira del mundo? En nosotros y en cada uno de nosotros está esta decisión, pero hay que tener mucho cuidado porque la decisión que tomemos es lo que nos dará un gozo eterno o la ira eterna que va a ser la condena. Pero es nuestra decisión. ¿Cuál es el testimonio que vas a responder?